Hay unos grupos de presión mundiales, estoy hablando del sionismo, que deciden las políticas internacionales. Lo estamos viendo con Trump. Trump seguramente, ni Estados Unidos desde luego, quería haber entrado en esta guerra. Se ha visto arrastrada por eso, el poder de esos grupos de presión sionistas, en este caso de Israel. La mujer no tiene ningún tipo de opresión en Irán. Cuando digo ningún tipo de opresión, es ningún tipo de opresión. No hay nada que justifique que podamos decir que la mujer está oprimida. ¿Por qué es malo que se genere ese gran Israel cuando Israel es la única democracia de Oriente Próximo? Yo parto de la base de que Israel es un país ilegítimo, ilegal, que ha utilizado el terrorismo y que no tiene razón de ser de su existencia. Desde el año 48 que se constituyó ha sido la ilegalidad encarnada en un Estado, porque Israel es un Estado monorreligioso, es un Estado étnico-religioso. Y terminaría con la existencia de Oriente Medio. Y para la supresión de la existencia de Oriente Medio pasa por el aniquilamiento o la expulsión de todos los que no sean judíos. ¿Es el Islam el enemigo de Occidente? El enemigo de Europa es quien precisamente nos hace creer que el enemigo es el Islam. Decir que el Islam es el enemigo es una idea que subyace dentro de esas narrativas, que está promovida por esos grandes lobbies sionistas que nos intentan hacer ver esa cuestión, entre otras cosas también para justificarnos el ataque sistemático a esa parte del mundo. Sí. Yo intento destruirla y verdaderamente va a costar, porque me estoy tirando muchos enemigos encima. El otro día subí una historia y perdí bastantes seguidores por decir... Hoy perderás más. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tenemos el enorme placer de contar con Carlos Paz, historiador especialista en el Islam, figura muy polémica y, como hablábamos detrás de cámaras, con un fuerte compromiso con la verdad. Y la verdad no hace prisioneros y muchas veces no gusta por norma general. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un enorme placer tenerte aquí. Pues un placer estar contigo, no he dudado en venir a tu llamada, lógicamente, y yo creo que este programa va a ser eso, un compromiso con la verdad. En eso estamos y a ver qué nos sale. Antes de nada, me gustaría, antes de entrar en los conflictos actuales, en los conflictos pasados, antes de hacer un análisis profundo de toda la problemática que sufre, no exclusivamente Oriente Medio, porque eso se extrapola a problemas en todo el globo. Uh-huh. ¿Qué te hizo a ti interesarte? ¿Cómo llegas a este nivel de experticia en todo este conflicto? Bueno, al fin y al cabo, porque he entrado a analizar cuestiones de Medio Oriente, pues desde el principio de la juventud estuve en filología árabe, me sobrecogió la revolución. Yo ya tengo más de 50 años, me acerco ya casi más a los 60 que los 50. Mi primer recuerdo es la revolución islámica, cómo sorprendió al mundo, me atrajo esa parte del mundo, me interesé por el Irak de Saddam Hussein, teniendo apenas 20 años, pero sobre todo el punto de ignición por el cual yo me encuentro inmerso en estas cosas de analizar Oriente Próximo es la guerra de Siria. En el 2011 nos llegan noticias de lo que está sucediendo allí, no, entiendo que no son verdaderas de la manera que nos están contando las cosas, y me voy a Siria. Me voy a Siria, veo lo que es Oriente Próximo, Líbano, Siria, Jordania, Palestina. Ya había habido algún viaje a Turquía, pero por otros motivos, y me enamoro de esa parte del mundo. Encuentras que es una parte del mundo que no es de entrada, como nos lo han contado, que es muy parecido a lo que era España en los años 80. No hay esa corrección política que oprime y nos asfixia, y poco a poco, cuando te vas dando cuenta, pues tu especialización acerca de la zona te ha llevado a que sea el leitmotiv de tu vida. La religión, el Islam, el idioma, el árabe, la cultura mediterránea, que es una parte que compartimos con ellos, ese trasfondo cultural. Y cuando te das cuenta, pues has ido a Irán, has ido a Emiratos Árabes, has ido a una serie de países que hacen que el centro de tu vida sea Oriente Próximo y esclarecer qué es lo que está sucediendo allí. Vale, yo te quiero hacer una pregunta. Tú te has enamorado de la cultura, te has enamorado, incluso has estudiado los orígenes del Islam, pero tú eres católico, ¿cierto? Yo soy cristiano. No católico. Yo estoy bautizado, yo de cultura soy católico, los españoles somos de cultura católica, es un elemento que no se puede extraer de nuestra naturaleza, pero
tanta es la simbiosis con esa parte del mundo que, conociendo las comunidades cristianas originales, de Palestina, de Siria, del Líbano, pues me siento más cercano quizá al pensamiento, que son, bueno, diferencias puramente teológicas, ¿no? De qué pasa después de la muerte, del juicio final, este tipo de cosas, pero casi me siento más en casa con la iglesia sirio-ortodoxa, que es la iglesia que fundó Pedro, San Pedro, después de la de Jerusalén es la de Antioquía, y serían disquisiciones teológicas. No tengo ningún inconveniente en decir que soy católico, pero mi aproximación a las iglesias originales cristianas, a día de hoy me siento más cercano que al propio catolicismo. Carlos, a día de hoy el mundo entero se enfrenta a una tesitura bastante compleja. Lo primero que quiero tocar contigo, luego podemos pasar a analizar la Irak de Saddam Hussein, luego podemos pasar a analizar Libia, Gaddafi, qué tienen en común. O sea, es un programa que quiero que sea lo más extenso posible porque hay demasiados temas que tocar, pero a día de hoy estamos viviendo un problema muy grave en el Estrecho de Hormuz, un problema muy grave con el intento de dominio del dólar. Quiero que me hagas un pequeño análisis de la situación entre Israel y Oriente Próximo bajo tu punto de vista. Al fin y al cabo, me estás preguntando por qué sucede esta guerra. Hay que partir de la base de que se constituye la República Islámica, se produce la Revolución Islámica en 1979, Irán pasa a formar parte del eje del mal, lo que luego George Bush dijo que era el eje del mal. Todos los males del mundo se encarnan en Irán. Pero esto tiene una explicación. Para explicar por qué está sucediendo lo que está sucediendo es porque en Irán, desde ese momento, que había sucedido unas décadas antes, pero no me voy a retrotraer a los años 50, en donde Muhammad Mossadegh, el primer ministro de Irán bajo el primer Shah Pahlavi, en el año 53 nacionaliza los recursos. En ese momento se crea una operación de los servicios de inteligencia ingleses, del MI6, de la CIA, norteamericanos e israelíes, para deponerle y que vuelva el segundo Shah, Reza Pahlavi. La cuestión era la nacionalización de los recursos. ¿Por qué? Porque Occidente no puede tolerar que haya ningún país del mundo, pero de la zona que estamos hablando, que tenga soberanía sobre sus recursos. Ese es el último argumento al que hay que acogerse para explicar por qué sucede esta situación. Irán tiene los recursos nacionalizados y eso no es tolerable a los ojos de Occidente. Por eso, desde el primer momento, se le pusieron sanciones, se le creó la guerra impuesta, la guerra de Irán e Irak desde el 80 al 88, se recurrió a la utilización de grupos terroristas islamistas, como los mujahidín del pueblo iraní, se recurrió a los asesinatos selectivos y se argumentaron una serie de cosas, que no hay democracia, que no se respetan los derechos humanos, la condición de los homosexuales, de las mujeres, incluso de los cristianos, para hacernos creíble que es una teocracia, una dictadura insostenible que masacra a su pueblo, y lo que hay detrás es la destrucción de las estructuras del Estado de Irán, porque tiene los recursos nacionalizados. Esto lo hemos visto en la Libia de Gaddafi, en el Irak de Saddam Hussein, en la Siria de Bashar al-Assad. Todos estos países tenían en común, el Egipto de Nasser, tenían los recursos nacionalizados. Y todos estos países van a ser anatemizados sistemáticamente para que Occidente pueda llegar allí y obtener la riqueza de sus productos. Esta es la explicación última. Detrás hay otras muchas cosas y podríamos hablar de tensiones religiosas, podríamos hablar del mantenimiento de Irán del eje de la resistencia, de toda una serie de países y movimientos que se crearon a raíz de la Revolución Islámica para tentar y destruir Israel. Pero todo esto queda soslayado si tenemos muy claro que el final último que tiene Occidente para con Irán es la destrucción de las estructuras del Estado para sustituirlas por otro régimen, sea el del Shah, sea el de quien fuere, para que Occidente se pueda lucrar de sus recursos. Esta es la explicación última. Yo te quiero hacer una pregunta. A mí me gustaría retrotraerme para que la gente entienda. Yo aquí no tengo mucho conocimiento y por eso me encanta hablar con personas que tienen muchísimo más recorrido y conocimiento en todas estas temáticas, y yo te quería preguntar. A día de hoy hay una campaña en redes sociales muy grande en la cual se nos vende o se nos dice que Persia, antes de ser Irán, antes de la Revolución Islámica, era un país que gozaba de libertad, era un país que las mujeres iban vestidas como querían, y eso es bastante convincente a ojos del público. ¿Cómo analizas tú el régimen que había antes
de la revolución islámica y crees que la revolución islámica fue positiva o negativa para Irán? Bueno, primeramente aclarar que no es la revolución islámica la que cambia el nombre de Persia a Irán. El cambio de nombre se produce en 1935 bajo el dominio del primer Shah de la dinastía Pahlavi, en reconocimiento y en gratificación a la Alemania nazi. Ya empezamos mal la cuestión. Se hizo en abril del 35, coincidiendo con un cumpleaños de Adolfo Hitler, puesto que Irán significa la tierra de arios. Dicho esto, porque se dice muchas veces que es la revolución islámica la que ha cambiado el nombre, es falso, esto se puede consultar perfectamente en las redes, lo que estoy hablando. La situación de la mujer y de la sociedad en general tras la revolución islámica es muy clara. En tiempos del Shah nos ponen siempre esas fotos de mujeres en minifalda. Bueno, esto era la clase alta de Irán, en fiestas privadas o gente muy concreta, clases adineradas, acomodadas de Irán, las que iban así. La sociedad de Irán no era así, mucho menos la rural. Pero más allá de una foto de una chica en minifalda, yo atiendo a los datos de alfabetización, los datos de pobreza, los datos de mortandad infantil, los datos de el acceso de la población a la universidad. Todos estos datos mejoran notabilísimamente, dan un giro copernicano enorme con la revolución islámica. La alfabetización a día de hoy es prácticamente testimonial en lugares rurales muy concretos. La mujer tiene acceso a todas las profesiones habidas y por haber. La mortandad infantil se ha suprimido a límites enteramente homologables con Occidente. Toda una serie de datos sociales, el propio dato de mortandad. Hay una serie de datos por los que se puede saber si una sociedad es homologable con Occidente o no, que hoy los cumple. Y los cumple en unas circunstancias muy adversas, con esas sanciones. Hoy se habla de las sanciones a Irán, pero estas sanciones vienen impuestas desde el año 79. Con todo un contexto económico enteramente contrario, Irán ha hecho una sociedad plenamente moderna. Y a lo único que se pueden acoger es, utilizando esas fotos de las que hablas, a la imposición del hijab, de un pañuelo que no que tiene que tapar el pelo, sino que simplemente tiene que cubrir la cabeza y que de facto desde hace muchos decenios, un par de decenios por lo menos, se limita a acaba siendo un fular sobre el cuello. Cualquiera que ha ido a Irán y se tiene acceso en las redes, gente que no es partidista en esta cuestión, yo manifiesto una fortísima simpatía por la República Islámica, pero gente que no tiene estas querencias han hecho documentales y vemos cómo van las mujeres en las grandes ciudades, en Tabriz, en Teherán, en Bandar Abbas, en cualquier ciudad. Vemos que las mujeres, en su gran mayoría, sobre todo las jóvenes, hay una diferencia entre las mujeres jóvenes y las mujeres de cierta edad en el vestir. Sería algo parecido a lo que podía suceder en Occidente en los años 60. Pues las mujeres llevaban en España unas faldas largas y una serie de códigos de vestimenta, y las jóvenes pues llevaban minifalda e iban con otras cuestiones de otras prendas. Algo parecido es lo que está sucediendo en Irán. Y desde luego, desde hace unos años ya la prohibición de no llevar hijab está suprimida, ya es enteramente libre. Cualquiera que haya ido a Teherán o a estas ciudades, a estas grandes ciudades, a Isfahán, a Mashhad, ha visto a cientos de miles de mujeres sin estos códigos de vestimenta impuestos. Es decir, no queda ningún argumento objetivo para decir que la mujer está oprimida, que la revolución islámica ha retrotraído a la Edad Media, como podemos leer en algunos medios en algunas ocasiones, a Irán. No hay nada de esto. Y esto lo vemos, se puede demostrar con toda esa gente que va a Irán, que lo documenta, que lo muestra y que nos cuentan unas cosas enteramente diferentes a esas narrativas. La revolución islámica ha creado un progreso a Irán con respecto a la situación anterior del Shah enorme. Y esto invito a la gente a que consulte los datos. No es una opinión, sino que es una constatación de una realidad. Yo te quiero hacer la pregunta. ¿Por qué hay tantas fuerzas intentando convencer a los occidentales de que justifiquemos una invasión, una masacre incluso, porque está cerca de los 100 millones de habitantes, Irán, en ese país, incluso en contra de nuestro propio beneficio? Porque a nosotros no nos beneficia en nada este conflicto. Y esto creo que es objetivo. Mira la gasolina, el que diga, no, las mujeres, no, los homosexuales. Analizadlo, para el español promedio, que es lo único que a mí me importa, es España primero. Sí. No me importa que traten mal a Irán, no me importa qué es lo que pase en Uzbekistán, a mí me importa lo que ocurre aquí. A nosotros esto nos perjudica, y esto no lo digo como opinión, lo digo como un hecho.
¿Por qué hay una campaña, vuelvo a la pregunta original, tan fuerte para convencernos de que es positivo que nos metamos en estos conflictos? Hay unos grupos de presión mundiales, estoy hablando del sionismo, que deciden las políticas internacionales. Lo estamos viendo con Trump. Trump seguramente, ni Estados Unidos desde luego, quería haber entrado en esta guerra. Se ha visto arrastrada por eso, el poder de esos grupos de presión sionistas, en este caso de Israel. Pero esto no lo digo solamente yo, sino que hace 3 días lo dijo la primer ministra italiana Meloni, que es poco sospechosa de ser proiraní, por ejemplo. Y lo ha dicho el máximo representante de Alemania, lo ha dicho el Parlamento de Suecia. Hay muchas fuerzas en Europa que están viendo que, por un lado, no hay justificación posible, ni jurídica, ni moral, ni de ninguna naturaleza, de justificar este ataque. Y luego las consecuencias que pudieran devenirse de la agresión israelí y estadounidense a Irán. De cuestiones económicas, evidentemente. Estamos hablando de que esta guerra, no solamente el cierre del estrecho de Hormuz, que puede ser en torno a un 20-25% del tráfico de hidrocarburos, sino que habría que sumarle el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, ese estrecho que une el Océano Índico con el Mar Rojo y por lo tanto la salida al canal de Suez. Estamos hablando de que todos los países del Golfo podrían verse inmersos, que ya lo están, pero de una manera mucho mayor, que Irán atacase la producción petrolífera de Emiratos Árabes, de Omán, de Arabia Saudí, de Qatar, de Bahrein, de Kuwait. Y esto paralizaría al mundo. Ya no estaríamos hablando de que el barril de Brent ha superado los 100 o los 200 euros. Estaríamos hablando ya de una cantidad de dinero que triplicaría los precios de los bienes de consumo de Occidente. Aunque solo fuera por esa cuestión, que qué triste tenernos que agarrar a la cuestión económica y soslayar, dejar a un lado la cuestión humanitaria, la cuestión de la justicia, la cuestión de la verdad, como decíamos al principio. Pero aunque solo fuera por cuestiones económicas, esto es una sinrazón justificar un ataque que nos va a producir a Europa un encarecimiento de los precios como a lo mejor nunca hemos visto. Pero además hay otro telón de fondo. Además, los que han atacado a Irán son aliados de Marruecos, que es enemigo de España, que está reclamando injustificadamente, más que reclamar, quisiera decir que quieren robarnos unos territorios que siempre han sido españoles antes de la constitución del propio Reino de Marruecos, con lo cual no pueden reclamar una cosa que nunca fue suya. Pero sea como fuere, Estados Unidos e Israel apoyan militar y diplomáticamente a Marruecos y ante la situación de una reclamación de Ceuta, Melilla y las Canarias. Siendo esto así, no cabe en cabeza humana que gobiernos europeos, y máxime el nuestro, España, que efectivamente que es el que nos importa, porque por encima de todo está España, podamos justificar un ataque a una nación que es el enemigo de quienes quieren quitarnos un trozo de territorio. No tiene ninguna justificación, es un auténtico disparate. Y preguntas, ¿por qué esto se produce? Por la presión de esos grupos sionistas. El sionismo detenta la política norteamericana abiertamente, ya dentro de Estados Unidos, no solamente en el Partido Demócrata, sino dentro del Partido Republicano, dentro de ese amalgama indefinible que fue el MAGA. Dentro de del círculo más interno de Donald Trump, ya hay muchas voces. El responsable de la lucha antiterrorista ha dimitido precisamente por esta cuestión. Ha habido altos militares norteamericanos que han dimitido o han sido dimitidos porque han dicho que esta guerra no tiene ningún sentido y que va en contra de los intereses del propio pueblo norteamericano. Esta es la situación, pero es tal el poder de esos grupos de presión que, por supuesto, Estados Unidos, Donald Trump, independientemente de por qué haya sido, porque ahí no quiero entrar porque no conozco la situación. Todos estamos pensando en la cuestión de la isla de Epstein y este tipo de cosas. Pero sea esto o por otras cuestiones, la realidad es que estos grupos de presión israelíes han arrastrado a Estados Unidos y a Donald Trump, lógicamente, y quieren arrastrar a muchos actores de la zona y a la propia Europa. Ha salido mal la jugada. Francia y el Reino Unido apoyaron en primera instancia un ataque a Irán porque pensaron la propia propaganda sionista que decía que en 48 horas iba a acabar esta guerra. Cuando vieron que no era así, la propia Francia, que había mandado al portaaviones Charles de Gaulle de propulsión nuclear, lo retiró. Y de la misma manera el Reino Unido. Europa no tiene nada que ganar en este conflicto y mucho que perder. Es muy importante para que la gente entienda esto dentro del Islam, ¿vale? Voy a cambiar un poquito de tema, porque eso es un análisis que ya hemos tenido aquí con Rubén. Yo quiero que la gente entienda un poquito que el Islam no es algo homogéneo.
Irán es una teocracia chiita, ¿cierto? Es un país de mayoría chií en donde el chiismo forma parte de la política. Una teocracia, a mí no me gusta la palabra, pero indudablemente es un país confesional. Vale. ¿Qué diferencias hay entre una teocracia o un gobierno confesional chií y uno sunita? ¿Dónde tienen las mujeres o los homosexuales más probabilidades de sufrir consecuencias, castigos, sean físicos o penales por mal comportamiento sexual y demás? ¿En Arabia Saudí o en Irán? Evidentemente la respuesta corta es Arabia Saudí. En Arabia Saudí existe una imposición religiosa de tal cariz que no solamente el cristianismo está proscrito, me consta que responsables religiosos, está prohibida la Biblia. Para llevar la Biblia allí lo que hacen es enviar hojas sueltas de la Biblia de determinadas maneras y allí se montan clandestinamente porque puede llevarte a la muerte. Hay castigos físicos, las penas Hud. Nada de esto sucede en Irán. En Irán es pública la Biblia, hay cristianos y constitucionalmente están representados los cristianos. Hay 5 escaños reservados a las minorías religiosas en la Constitución iraní y se practica y es real. De tal manera que 1 está reservado a los judíos, otro está reservado a los zoroastrianos y 3 a los cristianos. No son católicos, la mayoría son armenios, hay anglicanos, hay también, y por supuesto, caldeos. A estas 3 minorías están reservados esos 3 escaños. No tienen ninguna persecución los cristianos ni nada parecido. Y tampoco existen las penas corporales en Irán desde hace 40 años. Todo lo contrario que existe en muchos países, en varios países de mayoría suní, entre ellos el que has mencionado, Arabia Saudí. Pero aquí la cuestión es que las narrativas contra Irán vienen dadas por lo que antes he explicado de la cuestión de la nacionalización de los recursos. Arabia Saudí es un socio de Europa y por lo tanto todo lo que suceda en Arabia pues va a ser enterrado, va a ser ocultado y no se le va a dar ningún tipo de pábulo. ¿Arabia sí tiene sus recursos explotados por Occidente? Sí, y en este punto me gustaría contar una cuestión, que es que todo el islamismo, la parte del Islam, que es el Islam político, que conocemos, que ha dado lugar a todos esos grupos terroristas, todo el islamismo, bien los grupos terroristas, bien los que animan a esos grupos terroristas, como es el caso de Arabia Saudí, en cuestiones económicas son ultraliberales. Esa es la explicación, que se sustituyera a Bashar al-Assad por al-Sarraj ahora en Siria. Esa es la explicación. Todo el islamismo que está sufragado, ayudado, sostenido, justificado por Occidente es ultraliberal en lo económico y siempre, absolutamente siempre, favorece la entrada de entidades, de corporaciones extranjeras o occidentales para la explotación de los recursos. El chiismo no acepta esto y por eso lo tiene nacionalizado. Arabia Saudí, por supuesto, que desde el primer momento, desde la constitución del Reino de Arabia Saudí, por la familia Saud, es un país que el apellido de la familia real da nombre a la nación. Fíjate, ya no es una teocracia, es que eso es un cortijo directamente. Desde el primer momento, Inglaterra y Estados Unidos dejaron a la familia Saud para que se constituyera Arabia Saudí y con una condición, que el pago del petróleo fuera en dólares, que esa es una de las piedras angulares del sostenimiento, el mantenimiento de la existencia del dólar. ¿Podemos profundizar un poquito más en esto para que la gente lo entienda? Aquí no solo está en juego la preservación de los intereses de Israel, sino también tengo entendido que la preservación del dólar como moneda de intercambio en el petróleo. Claro, desde el año 44, Bretton Woods y un poco más adelante, se impuso que el pago que el pago del petróleo fuera en dólares. Y esto ha sido así hasta sigue siendo así en el 99,9% de las situaciones, pero desde la existencia de los BRICS se planteó que esto no fuera de esta manera. Se pensó en una moneda, se pensó en que cada país, que es lo que empieza a suceder, cada país pague en su moneda local el pago de dólares, e Irán, que es un socio adjunto a esos BRICS, aceptó esta medida.
conjuntamente a eso están detrás Sudáfrica, Brasil, Rusia, China, por supuesto, Malasia. Coqueteó con esta situación Arabia Saudí, fue llamada y sufrió una reprimenda de Occidente, porque esa es la piedra angular del sostenimiento del dólar, que se tenga que pagar el petróleo en dólares. Todos estos países, China, Irán, Rusia, han puesto en duda esta cuestión. Tú estás preguntando si la consecución de la guerra fuera la destrucción de las estructuras del Estado de Irán, si esto se impondría con más virulencia. Por supuesto que sí. Una de las consecuencias que puede traer esta guerra va a traer muchas consecuencias. Una va a ser quizá que las naciones que han sostenido y que sostienen a la República Islámica se planteen con mucha mayor seguridad y fortaleza el pago del petróleo en las monedas locales, no solamente en yuanes, sino cada uno que pague en sus monedas locales. Y esto es un golpe que Estados Unidos, cuando hablo de Occidente, hablo de Estados Unidos e Israel, no lo pueden tolerar, porque gran parte de su economía se iría al garete al poco tiempo. El sostenimiento de la economía norteamericana está sujeto bajo varias ficciones. Una de estas es la obligatoriedad del pago del petróleo en dólares. O sea, que aquí esto no es solo un tema territorial, no es un tema... La gente tiene la percepción de que esto tiene que acabar con la destrucción de los ayatolás porque reprimen a las mujeres. O sea, ese es el nivel de la persona promedio. Sí. Entonces, a mí lo que me gustaría, Carlos, es que un mensaje claro y conciso a estas personas para que entiendan que esto va muchísimo más allá. Todas esas cuestiones que nos han dicho de la democracia, de los derechos humanos, de los homosexuales, de la mujer, son distorsiones, muchas veces basadas en hechos reales, pero magnificadas y distorsionadas. La mujer no tiene ningún tipo de opresión en Irán. Cuando digo ningún tipo de opresión, es ningún tipo de opresión. No hay nada que justifique que podamos decir que la mujer está oprimida. El trasfondo es otro. Todos esos son señuelos, son justificaciones para que la ciudadanía, con esas narrativas, justifique y acepte que se produzca este ataque. Hemos visto vídeos de gente conocida, estaba pensando anteayer en un vídeo de Ndongo, que le conozco personalmente, colabora en una televisión con él, que es una persona que no tengo nada contra él, todo lo contrario, le considero más que compañero de los medios, no tiene ni idea, ha absorbido todas estas narrativas sin ningún tipo de tamiz, se cree que las mujeres están oprimidas, que los homosexuales se les cuelga de las grúas, que es una teocracia, este tipo de cosas, y hizo un vídeo, le pongo a él de ejemplo porque hizo un vídeo en donde decía hace 2 días que él acepta pagar más por las cosas con tal de que se derribe el régimen de los ayatolás. No sabe ni de qué está hablando, no sabe lo que es un ayatolá, no sabe lo que es Irán, no sabe qué es la revolución islámica ni el chiismo, pero da igual. El poder de los medios de comunicación ha hecho que el común de los mortales tenga a Irán como el máximo exponente del mal. Y por lo tanto, toda la lucha y las consecuencias que se deriven de esa lucha por derribar el Islam, el chiismo y las estructuras del Estado de Irán, va a ser justificable. ¿Cómo se le puede decir a la gente un mensaje claro? Que no se está luchando por eso. Se está luchando para que Estados Unidos y Occidente, por un lado, tengan la manera posible, la posibilidad de llegar y lucrarse de esos recursos. Porque detrás de eso está la construcción del gran Israel, de que Israel no tenga ningún freno en la región y, por lo tanto, pueda anexionarse, como está diciendo en estos días, 1/3 del Líbano, anexionarse Cisjordania, entrar todavía más, que ya tiene varios territorios en Siria, llegar hasta Damasco realmente. Y detrás de eso están esas dos cuestiones, que derivarían en otros problemas, porque habría que hablar de Turquía y la reacción de Turquía si esto se llevase a cabo, que yo creo que no se va a llevar a cabo porque Irán no va a caer, pero la justificación real es la creación de ese gran Israel y el aprovechamiento de esos recursos. Dejémonos de la mujer, de los homosexuales, de la democracia y de estas cosas, porque no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero hacer una pregunta. Me voy a poner en el plan de la persona, como has dicho tú, de un Bertrand. ¿Por qué es malo que se genere ese gran Israel cuando Israel es la única democracia de Oriente Próximo? Es el único lugar en el que se respetan los derechos de los homosexuales. Es el único lugar en el que la mujer puede votar, alistarse. Esa es la retórica. Sí. Yo quiero que tú me justifiques por qué sería malo que cayese Irán. ¿Por qué sería malo que al final se formase el gran Israel? Porque los valores judeocristianos deben prevalecer. Eso sería para sacar nota después de... Valga la ironía, todo el mundo que me conoce sabe que no...
Bueno, por empezar diciendo que Israel no solamente no es la única democracia de la zona, todos los países que la han circundado históricamente, Líbano, Siria, Jordania y Egipto, han sido democracias, han tenido parlamentos, partidos políticos, elecciones, constitución y demás. Pongo en serias dudas, de que Israel sea una democracia y la constitución de ese gran Israel, yo parto de la base de que Israel es un país ilegítimo, ilegal, que ha utilizado el terrorismo y que no tiene razón de ser de su existencia. Desde el año 48, que se constituyó, ha sido la ilegalidad encarnada en un Estado, que conserva 17 directivas de Naciones Unidas en donde les conminan a dejar de robar el agua, a practicar la segregación, a cometer genocidios y este tipo de cosas. La ampliación de ese microespacio que es Israel, la entidad sionista, a una esfera mucho mayor, va a ser la ampliación de todas estas cosas que ha hecho desde el año 48. Ahora mismo en el Líbano, que no se está hablando mucho de la situación del Líbano porque queda eclipsada por la situación de Irán, se está practicando el genocidio, se ha desplazado a 700.000 personas, el número de muertos yo no sé si ya lleva más de 2.000 o 3.000, y se está atacando a los cristianos dentro del territorio de Israel hoy. Cuando hablábamos de los cristianos en Irán, no hay ningún comunicado de ninguna iglesia, ni armenia, ni evangélica, ni caldea, ni sirio-ortodoxa, contra la situación de los cristianos en Irán, pero existen varios comunicados de varios patriarcas orientales acerca de la situación de los cristianos. Los cristianos serían barridos de ese gran Israel como están siendo barridos del Líbano, de Palestina y del propio suelo israelí. Así que la creación de un espacio mucho más amplio sería el desarrollo de estas políticas en un espacio mucho más grande. Cuando estamos hablando del Gran Israel, estamos hablando del Éufrates al Nilo, que es el sueño onírico de estas gentes. Estamos hablando de la mitad de Irak, toda Siria, todo el Líbano, toda Palestina, toda Jordania, un trozo de Arabia Saudí y un trozo de Egipto. Sería un disparate monumental, pero además, por si esto fuera poco, sería el final de Oriente Medio. Oriente Medio es otra cosa. Si yo me he enamorado de Oriente Medio es porque tiene unas características muy claras y fundamentales, y todo esto terminaría porque Israel es un estado monorreligioso, es un estado étnico-religioso. Y terminaría con la existencia de Oriente Medio. Y para la supresión de la existencia de Oriente Medio pasa por el aniquilamiento o la expulsión de todos los que no sean judíos, entre ellos los cristianos. El judío-cristianismo, permíteme que de modo irónico tú lo sacabas a la palestra, y habrá que decir que no ha existido nunca el judío-cristianismo. El judío-cristianismo es un término del siglo XIX que se acuñó en el centro de Europa para intentar facilitar al movimiento sionista su quehacer por parte de los cristianos. Llegamos 2000 años tarde a esta discusión porque entre San Pedro y San Pablo se puso en tela de juicio esta cuestión. Si el cristianismo era un cumplimiento del judaísmo o era otra cosa que no tenía nada que ver. San Pedro defendía las tesis judaizantes, San Pablo, que era de origen de cultura griega, defendía que era otra cosa enteramente nueva y que rompíamos con el judaísmo. Llegaron incluso a las manos San Pedro y San Pablo, no eran caballeros de un club de Cambridge, sino que llegaron a las manos y se impusieron las tesis de San Pablo. Por lo tanto, a todos aquellos que hablan del judeocristianismo, recomendarles que lean a San Pablo, que lean las cartas a todas las iglesias, a los Corintios, a los Éfeso, a Tesalónica, y ahí está todo el mensaje del cristianismo que rompe con el judaísmo. Eso, el judeocristianismo, es un invento del siglo XIX que nos quieren llevar y arrimar el ascua a su sardina, por la que no voy a pasar, lógicamente. Carlos, te quiero hacer una pregunta acerca del Islam, porque a día de hoy tenemos el foco muy disperso. A día de hoy muchas personas creen que el Islam es el enemigo de Occidente, y por tanto también esa es una retórica que se utiliza para justificar lo que hacemos en Oriente Medio, porque se dice que si acabamos con Irán, acabamos con el terrorismo, como si fuera Irán el que financia el terrorismo. ¿Es el Islam el enemigo de Occidente? El Islam no ha sido el enemigo de Occidente, lo ha sido en algunas fases de la historia. Recordamos la expansión enorme en el siglo VIII del Islam, que nos afectó a nosotros. Toda la península ibérica cayó bajo el Islam. Los Balcanes, territorios, la isla de Sicilia, Chipre, territorios europeos cayeron bajo el Islam. El devenir de la historia fue el que todos conocemos, pero a día de hoy el Islam no es el enemigo de Europa.
El enemigo de Europa es quien precisamente nos hace creer que el enemigo es el Islam. Hay países de mayoría islámica que son enemigos nuestros. Antes hablaba yo de Marruecos. No hemos hablado de Turquía, de cómo nos ha inundado de gentes extraeuropeas al calor de la guerra en Siria, abriendo y cerrando la llave de la inmigración, como hace Marruecos también, por otra parte. O sea que hay países de mayoría islámica que sí son enemigos de Europa o de España. Pero el Islam como concepto no. Antes decías que un error, y lo decías muy bien, que un error es ver el Islam como algo monolítico, como una foto fija, como algo sólido y que no tiene, interpretaciones o países en donde su trasfondo cultural no fueran enteramente diferentes, que esto es lo que en muchas ocasiones hablo de estas cuestiones, de cómo el trasfondo cultural prevalece sobre la religión, de tal manera que dan sociedades enormemente diversas, hasta el punto de que hay países de mayoría islámica que no son enemigos de Europa ni de España, que han convivido con el cristianismo. Estoy hablando del Líbano, la Siria histórica, Jordania, Palestina, el propio Irán, y otros países que sí han impuesto unas categorías culturales que hacen que el Islam pueda ser utilizado como un peligro. Indudablemente, dentro del Islam hay escuelas coránicas, hay 4 en el mundo suní, hay una escuela coránica propia del chiismo, que han dado formas enteramente diferentes, hasta el punto de que hay formas islámicas que son plenamente homologables con Occidente. Por ejemplo, ese chiismo nunca va a ser enemigo de Europa. Europa ha tenido momentos en donde ha tenido una fortísima relación de buena vecindad con el Islam. Desde aquí recomiendo la relación que mantuvo Carlomagno, poco sospechoso del asunto, con el sultán de Palestina, o San Francisco con el sultán de Egipto, con el de Egipto Fatimí en aquel momento. Hay muchas formas del Islam, y esto es un mensaje muy importante, que podrían ser aliados de Europa. Fortísimos socios y aliados de Europa. No así otros, independientemente de que sean musulmanes o no. El caso de Marruecos va a ser siempre una piedra de toque y un enemigo de España por otras muchas cuestiones. Y ha sido así lo ha sido a lo largo de la historia. Así que decir que el Islam es el enemigo es una idea que subyace dentro de esas narrativas, que está promovida por esos grandes lobbies sionistas que nos intentan hacer ver esa cuestión, entre otras cosas también para justificarnos el ataque sistemático a esa parte del mundo. Hay un orientalismo dentro de Occidente que nos explica que esa parte del mundo son salvajes, que el Islam es violento. Bueno, esas partes del mundo, Irán y Asia Occidental, la Siria histórica, son cunas de la civilización humana. Habría que recordar en punto primero. Y con respecto al terrorismo, el terrorismo yihadista, que aquí se llama, que no existe esa palabra, es un neologismo occidental, ha sido una creación occidental. Los talibán son de creación occidental. Al-Qaeda es de creación occidental. Tahrir al-Sham fue de creación y es de creación occidental. El Estado Islámico fue una creación occidental. Y en el caso de Irán, Irán es un país que sufre el terrorismo. No solamente no lo fomenta, sino que ha sufrido el terrorismo en su propio suelo con esos mujahidín del pueblo iraní que han tenido una connivencia con partidos políticos de nuestro país, de aquí de España. ¿Cuál? Publicó El País, para que no nos caiga a nosotros, ni a ti ni a mí, ninguna reprimenda cibernética o legal. Un fundador del partido Vox tuvo una estrechísima relación con la responsable de los mujahidín del pueblo iraní, que es un grupo terrorista que tiene más de 1000 muertos en Irán, que están prohibidos en todos los países de Oriente Próximo. Y no solamente eso, en la guerra de Siria, que yo estuve en la guerra de Siria y estuve bastante tiempo allí, y he visto la conquista de Arsal en el Líbano por parte de Hezbollah al Estado Islámico, he estado en Irak. Hezbollah y el Estado Islámico tuvieron conflictos. Sí, por supuesto. Es que Hezbollah está considerado una organización terrorista. En Estados Unidos e Israel. En Europa, Hezbollah está considerado como terrorista su rama militar. El partido no, Hezbollah es un... pero cerremos lo otro. Irán luchó contra el terrorismo en la guerra de Siria. El general Qasem Soleimani, que fue asesinado y reconocido por Donald Trump, era el gran arquitecto de la lucha antiterrorista de Oriente Próximo. Defendía a los cristianos y eliminó al Estado Islámico de prácticamente todo Irak. Quien ha luchado y sufre el terrorismo es Irán. Quien sufraga y paga el terrorismo es Occidente. Al respecto ¿Con qué intenciones? Antes me adelantaba a esta cuestión porque preveía que podía salir, porque el islamismo siempre, en todas sus formas, en cuestiones económicas, es ultraliberal.
y en la guerra de Siria interesaba destruir las estructuras del Estado de la Siria basista de Bashar al-Assad. Vale. Cuando hablas de islamismo, haces una clara distinción con Islam. Sí, el Islam es la ¿Cuáles religión. son esas dos diferencias? El Islam es la religión que todos, de una manera u otra, mucho o poco, pues conocemos, sabemos que existe. Y el islamismo es una interpretación que surge de una escuela muy concreta suní, que es la escuela Hanbalí. Hanbalí. Hay 4 escuelas. Salafistas, ¿verdad? Wahabistas. El salafismo, sobre esta cuestión hay también equívocos. Una cosa es el salafismo sería la vuelta a los orígenes, a los fundadores. Eso lo han tenido todas las religiones, sobre todo las monoteístas. Los franciscanos, de alguna manera, era la vuelta a los orígenes del cristianismo, a la pobreza de Cristo y este tipo de cosas. El salafismo es la vuelta a los orígenes, a vivir como Mahoma enseñó en el Islam a vivir. Eso en sí no implica ningún problema ni es nada pernicioso. Lo que sucede es que la interpretación del Islam, de los textos coránicos, de una manera literal, descontextualizada, rigurosa, llevó a la creación de una escuela propia dentro del Islam, que es la escuela Hanbalí, que derivó en una interpretación de esa escuela que a manos de Wahhab en el siglo XVIII, que llevó a lo que hoy conocemos como el wahabismo, que viene de ese tronco, y eso sería una de las ramas del islamismo, la imposición de un Islam descontextualizado, riguroso, literal. Al calor de esto también se extiende una interpretación del Islam de la hermandad musulmana que surge en Egipto en los años 20, que tiene la finalidad, la misma que el wahabismo, de la imposición de un Islam muy concreto, riguroso y descontextualizado. La diferencia entre el wahabismo y la hermandad musulmana es que el wahabismo utiliza sistemáticamente la violencia. El wahabismo es el que da origen a todos esos grupos terroristas que mencionaba antes, el Estado Islámico, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, y la hermandad musulmana acepta el juego democrático. La hermandad musulmana, que tiene la finalidad de la implantación de una sharia muy estricta y concreta, utiliza el juego democrático, crea instituciones de beneficencia, hace partidos políticos. Son los partidos políticos que existen en Europa y en España existen partidos de la hermandad musulmana que aceptan el juego democrático e intentan imponerse, pero que si llegado el caso ven que no pueden imponerse a través de la democracia, utilizan la violencia exactamente igual. En Siria lo intentaron 2 veces, en el Líbano en alguna ocasión, están prohibidos en Rusia, en Irán, por supuesto, ahora hasta en Siria, porque lo que hay en Siria es una cosa todavía más grave que la hermandad musulmana. Y ese es el islamismo, el islam político. En cualquier libro de islamología se denomina islam político. Es la interpretación descontextualizada y rigurosa de esa lectura del Corán, que además se denominan como político-religiosos y anteponen la política a la religión. Por eso es el islam político. Quieren entrar a imponer una serie de cosas que el islam como religión en principio no quiere imponer. Vale, volviendo al tema de Hezbollah, que era una pregunta que tenía que hacer. Sí. Hezbollah tuvo conflictos con el propio Estado Islámico, al igual que Irán, claro, y Siria. O sea, es decir, toda esa parte estuvieron en una guerra constante contra el Estado Islámico. ¿Y el Estado Islámico cómo surge? ¿Quién les da armas? ¿Quién los forma? Porque claro, uno se pone a pensarlo en frío y dice, ¿cómo es posible que esta gente se haya militarizado de esta forma? Para eso se necesita mucho dinero, muchos recursos. ¿Cómo surge el Estado Islámico? Pues por un lado, ya habiendo hecho la distinción entre islam e islamismo, es el islamismo el que atenta contra el islam. Aquí se habla de yihadismo y que ese islamismo está creado para atentar contra Occidente. El islamismo quiere implantar esa visión descontextualizada del islam. Y el gran enemigo son los propios musulmanes que no aceptan su visión sesgada, rigurosa y literal. Por ser esto así, por eso he dicho antes que Irán ha sufrido el islamismo y el terrorismo. Y el Hezbollah luchaba contra ese islamismo, el general Qasem Soleimani y todas las fuerzas chiitas, desde luego, y no solamente chiitas, sino del eje de la resistencia. También estaba la Siria de Bashar al-Assad, que no era chií, y otros grupos... ¿Eran suníes la Siria de Bashar al-Assad? Sí, la Siria de Bashar al-Assad era aconfesional,
pero desde luego era un país aconfesional, en donde existía una pluralidad religiosa absoluta. El cristianismo tenía un predicamento total. El presidente del gobierno, del parlamento, cuando yo fui, era cristiano. Los cristianos formaban parte de la sociedad siria, hoy ya no, gracias a Occidente y a ese islamismo. Y todo ese eje de resistencia lucha contra el islamismo, porque ven en ese islamismo una herejía, que es, si alguien es musulmán, tiene que verle ese islamismo como una herejía. ¿Quién funda ese islamismo del Estado Islámico? Fue Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel y Turquía. Básicamente es quien dan forma a ese monstruo que fue el Estado Islámico. Recordemos los vídeos que hacían degollando cristianos, sumergiendo a gente en jaulas en aceite hirviendo, introduciéndoles una granada en la boca. Este tipo de cosas fue gracias a Occidente, para destruir las estructuras del Estado de Siria. En el caso de la guerra de Siria es muy laborioso, pero se dieron cita todos los intereses de Occidente, de Oriente, de arriba y de abajo, desde Turquía a Francia, pasando por el Reino Unido, Israel, todos, Arabia Saudí, Qatar, por supuesto, para destruir a Siria, para crear otra cosa que pudiera facilitar a las grandes corporaciones para extraer sus recursos. Ese es el islamismo del Estado Islámico. El Estado Islámico, que es lo que existe hoy, de alguna manera, una deformación del Estado Islámico, es lo que gobierna hoy Siria. Era el deseo de Occidente para esa parte del mundo. Y ahora mismo está un ex miembro de Al-Qaeda, un ex alto comandante de Al-Qaeda ahí, y ha cedido todos los recursos de Siria, se los ha cedido a Occidente, y por eso Occidente no dice nada, claro, y ahora nos callamos. Claro, exactamente, esa es la explicación. ¿Y el nivel de engaño al que estamos sometidos, Carlos? Bueno, el nivel de engaño es absoluto. Recordemos, en la guerra de Siria se habló y... Sí, que Bashar al-Assad atentaba contra su propia población. Y claro, lo que no se decía es que estaba peleando contra el Estado Islámico. Estaba luchando contra el Estado Islámico. Quien luchaba contra el Estado Islámico y eran sus aliados, y lo vi con mis propios ojos, fue el Hezbollah. Irán, Rusia tuvo en la primera parte de la guerra un papel muy preponderante para luchar contra el Estado Islámico. Sí, los rusos pusieron mucha carne en el asador. En el último capítulo se echaron para atrás y facilitaron que pasase lo que pasó, pero yo voy allí el año 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 24 fue así el apoyo ruso. Y era Estados Unidos el que yo he visto que no solamente había sufragado el islamismo del Estado Islámico, sino que estaban en sintonía para atacar a las fuerzas del ejército árabe sirio. Yo he visto cómo bombardeaba la coalición antiterrorista, antiyihadista de Estado Islámico las posiciones del ejército árabe sirio, y el Estado Islámico, en perfecta sincronía, atacaba las posiciones del ejército árabe sirio. Esto lo he visto yo. Y cualquiera en Medio Oriente lo sabía esto perfectamente. Cualquiera, te digo, el panadero de la esquina. Es que recuerdo tener una conversación con un panadero en Damasco que daba una lección de geopolítica maravillosa. Esto es lo que existía. Y en ese contexto fue cuando vi pues la toma de determinados pueblos por Hezbollah contra el Estado Islámico y poniendo muertos sobre la mesa. El Hezbollah ha hecho un favor. Esto será herejía frente a la masa aborregada que nos verá muchos de ellos. Pero el Hezbollah ha puesto muchos muertos sobre la mesa para que el yihadismo no venga a Europa. Nos ha defendido el Hezbollah. ¿Qué es el Hezbollah? Porque mucha gente puede entender que aquí Líbano es otro país que está siendo actor, como muy bien has dicho, en todo este conflicto. Y por lo que aquí se entiende, muchas personas, muchos evangélicos que creen que el pueblo elegido de Dios, que tienen derechos a tierra, no les va a sonar muy triste esto, no les va a resonar con lo que ellos creen. Que la retórica es que Israel tiene derecho a existir y que Israel pues está peleando por Europa. Es el escudo de Occidente. Esa es la retórica. Sí. Yo intento destruirla y verdaderamente va a costar porque me estoy tirando muchos enemigos encima. El otro día subí una historia y perdí bastantes seguidores por decir... Hoy perderás más. No lo creo. No lo creo porque estamos haciendo un análisis bastante serio, pero al final del día la verdad solo tiene un camino y si eso conlleva pues tener pérdidas personales a nivel económico, pues que sea lo que Dios quiera. Yo iré a la tumba tranquilo sabiendo que al menos he peleado porque la verdad prevalezca. ¿Cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve Israel con sus principales vecinos? Cisjordania, Siria, Líbano. Y hablemos de Hezbollah. Israel siempre ha tenido un problema de vecindad con el resto de los vecinos. Es verdad que dirán los sionistas que han sido atacados. Bueno, desde el primer momento, desde que se constituye en mayo del 48 Israel, al día siguiente
la nación árabe que se denominaba entonces, atacó y perdió las sucesivas guerras. A Egipto se le adormeció definitivamente en el 79 con los pactos de Camp David, pero para eso tuvieron que quitar a Nasser, que también decían las mismas cosas que se han dicho de todos los políticos de la zona, y hoy de Irán se decía de Nasser en su momento. Con Siria mantuvo desde el año 73, desde la guerra de octubre, la guerra del Yom Kippur, que aquí se conoce, seguían sin firmar la paz. La Siria Bashar al-Assad nunca firmó la paz con Israel. Y la cuestión del Líbano. Cada país tendría su propia problemática, aunque toda la problemática atienda a la existencia ilegal e ilegítima de Israel. La cuestión, como nos vamos a centrar en la cuestión del Líbano, el Líbano tuvo una guerra. El Líbano era la Suiza de Oriente Medio, el Líbano era un país enteramente... Beirut era la París de Oriente Medio. Claro, todavía queda algún barrio en Beirut en donde se recuerda, la arquitectura nos recuerda lo que debió ser aquel Beirut. Hoy, tristemente, después de la guerra y de otras muchas cosas, se está construyendo al modo del Golfo Pérsico con edificios horripilantes de cristal y este tipo de cosas, pero todavía queda el barrio armenio y todavía queda algún barrio en Beirut que nos recuerda y nos dice lo que fue aquello. Hubo una guerra del 75 al 90 en donde estuvo implicado Israel, llegó hasta Beirut, y al calor de esta guerra, en el año 82, se crea el Hezbollah. El Hezbollah lo crea Irán. Bajo la dirección de Irán se crea un movimiento que surge de partidos anteriores, del partido Amal, por ejemplo, libanés, de la población chií. Todavía se sigue pensando que el Líbano, la mayoría de la población es cristiana, maronita, que son de rito oriental, pero están bajo la obediencia de Roma, pero hace mucho que no es así. La minoría mayoritaria en el Líbano son chiíes hace mucho tiempo, quizás desde los años 80. Toda esta minoría chií se forma un bloque político entre Amal y el Hezbollah. En principio es un partido político que tiene sus milicias. Y dirán algunos, ¿por qué tiene un partido político milicias? Y eso es lo que en Europa se conoce como terrorista. Bueno, es que todos los partidos políticos del Líbano en aquel momento tenían milicias. El Partido Social Nacional Sirio, los maronitas tenían sus milicias, varias milicias al respecto. El Kataeb tenía las falanges libanesas, tenían su brazo militar, y el Hezbollah también. Lo que sucede es que, terminada esta guerra, el año 90, se acuerdan en la ciudad árabe saudí de Taif la paz, y Hezbollah no acepta la desmilitarización. No acepta la desmilitarización porque sabe que se van a producir futuros ataques israelíes sobre el Líbano. Y crea un partido político, esas milicias, y un brazo asistencial. No conoce mucha gente el verdadero valor que tiene el Hezbollah en cuestiones asistenciales, no solamente de hospitales o para los más desfavorecidos, sino que tiene bancos de sangre, tiene una red de supermercados, porque tienen territorio en donde dan trabajo a los libaneses y venden esos excedentes agrarios en supermercados del propio Hezbollah. En el coronavirus hicieron una labor asistencial que ni el propio Estado libanés pudo llevar a cabo. Por eso se habla de que el Hezbollah es un Estado dentro del Estado muchas veces, y las propias fuerzas armadas del Hezbollah son más fuertes que el propio ejército libanés. Yo he visto el aeropuerto de Beirut, el Rafid Hariri, como la defensa de la custodia y la protección del aeropuerto lo llevan a cabo fuerzas del Hezbollah. Este es el contexto, pero la verdad es que se forma en el 82, en el 85 hacen su manifiesto, que es el manifiesto a los desheredados del Líbano y del mundo, en donde se describen como una fuerza chií, quieren un Estado confesional chií, el Hezbollah, sobre ese trasfondo multirreligioso que es el Líbano, pero nos ocultan que en el 2005-2006 hicieron un segundo manifiesto en donde renuncian a todo eso. Y eso les granjeó unas simpatías enormes de la población libanesa. Primero porque les había defendido ya en el 2006 en la guerra de los 33 días contra Israel. Pero además es que abandonan la confesionalidad chií para constituirse como un partido nacional, y muchísimos cristianos entran al Hezbollah. Y yo he visto en la ciudad de Sahli, por ejemplo, en el Líbano, en donde hay un monumento a la Virgen de 30-40 metros, que lo protege el Hezbollah. Yo he visto en torno a la frontera de Siria cómo el Hezbollah reconstruía iglesias. Yo he visto cómo hay personas cristianas que forman parte del Hezbollah. El Hezbollah ha trascendido
partiendo de aquel supuesto chií y de crear un Líbano confesional, a ser un partido nacional en donde entiende que los cristianos son parte del Líbano. Y muchísimos cristianos, desde luego todos los del sur, que la mayoría es chií, pero hay muchísimos cristianos en el sur, hasta la BK, hasta Bakbel, se conforman en torno al Hezbollah. Y esto es lo que se nos oculta, y se nos dice que el Hezbollah es igual que el Estado Islámico, y se nos dice que el Hezbollah es un grupo terrorista. El Hezbollah es un grupo de resistencia contra Israel. Jamás el Hezbollah va a atentar contra ningún otro país. Carlos, aquí hemos hablado de varios conceptos y uno que se ha repetido mucho es chiismo y sunismo. ¿Podrías hacer tú, como experto en el Islam, una clara distinción entre ambos en el origen y en la actualidad? Tiene un origen histórico. Cuando muere Mahoma en el 632, pues se plantean quién va a suceder a Mahoma. Hasta aquí todo lógico. Y hay dos interpretaciones. Unos creen que el sucesor de Mahoma tiene que salir del conjunto de los creyentes, de la Umma. Y esos van a ser los suníes, porque siguen la sunna, la tradición. Pero hay un grupo pequeño que cree, por cuestiones que no vienen al caso, porque Mahoma se lo dijo expresamente a Ali, que tiene que salir el sucesor de Mahoma de la familia del profeta, del Ahlul Bayt. Los seguidores de ese pensamiento son los chiitas, porque se constituyen como el Shiat Ali, los seguidores de Ali. Este es el origen histórico. Hay que contar que vence la interpretación de la Sunna, es elegido Abu Bakr, después vendrán dos sucesores más, son personas muy mayores, Abu Bakr debía tener en torno a los 80 años en ese momento, los Uthman y Omar, que le suceden también, y el cuarto califa va a ser Ali, pero Ali es asesinado. No solamente esto, Ali, el que era de la... Era de la familia del profeta, era el yerno y primo de Mahoma. Con lo cual era de la familia del profeta. Es asesinado, y no solamente esto va a causar una conmoción dentro del Islam y explicaría esa división, sino que más adelante, unos años después, su hijo Hussein se va a rebelar contra la injusticia y contra la mentira de los omeyas frente en Karbala, en una ciudad de Irak, con 30 y pocos seguidores, frente a un ejército de miles de seguidores. Y va a morir, lógicamente, sabiendo que iba a la muerte, por defender la memoria de Ali, por estar en contra de las injusticias que cometían los omeyas. Muere en ese momento, y ahí se produce una escisión, aunque nunca lo van a reconocer ninguna de las partes, porque el Islam no puede reconocer ningún tipo de escisiones. Se va a producir ya de facto esa diferencia entre el chiismo y el sunismo. Esos seguidores de Ali, de Hussein, van a crear la primera escuela coránica, la escuela Jafarí, después vendrían las demás interpretaciones suní, y van a crear un corpus teológico propio, de tal manera que crean una protojerarquía religiosa. ¿Por qué? Porque entienden que mientras que los suníes simplemente apelan a la lectura del Corán y que cada uno extraiga su conclusión, los chiíes entienden que tiene que haber una persona que dirija la comunidad y que les explique el mensaje del Islam. Como algo así como podría ser la Iglesia Católica, claro, en el cristianismo. Algo parecido. O la ortodoxa. Algo parecido. Son personas, de ahí los ayatolás. Esto para Ndongo y para todos los que no saben lo que es. Un ayatolá es el que interpreta, es el rango supremo dentro del chiismo que interpreta el mensaje del Islam. Esto ya de facto causa una ruptura enorme, un cisma, si se quiere, sería más correcto decir. Y además van a poder explicar cualquier fenómeno, situación para el creyente. El sunismo se queda atado a las interpretaciones que hasta ese momento se habían hecho. Y lo digo porque, por ejemplo, enraizándolo con la cuestión de Irán, es muy importante porque se plantean todo. Desde cuando la República Islámica se constituye, se plantean si el caviar es haram o halal, si está permitido o no comerlo, si los cines se pueden permitir, y la energía nuclear. Y entonces Irán y el chiismo extrajo
que la energía nuclear no se puede desarrollar para fines bélicos. Por eso, y lo dijo Khomeini, y Jamenei realizó una fatua en el 2004 al respecto. Con lo cual, tiramos por tierra el peligro nuclear de Irán. No, pero lo del peligro nuclear es cualquier nación que sea enemiga de Israel está a una semana de la bomba nuclear. Por supuesto. Y han dado dos sociedades enteramente diferentes. Y por eso, en el chiismo, los países chiitas, se calcula que en torno, no hay ningún censo al respecto, pero se calcula que en torno a un 20% del mundo islámico, son 45 naciones, 1.500 millones de personas, pues un 20% de esos son chiíes. Son mayoría simplemente en Irán, por supuesto, en Bahrein, en Azerbaiyán, en Yemen, en Irak a día de hoy y en el Líbano a día de hoy. Luego hay otras comunidades importantes en la propia del sur de Arabia Saudí, en otros países, pero simplemente esos países son los de mayoría chií, son un 20%, y es una parte del Islam que sí podría ser, y aprovecho para recoger hilo de la conversación, que podría ser un aliado de Occidente. Porque al final vemos que, viajando a los países chiíes, vemos que el mensaje y la praxis de la teología chií es muy parecida al mundo católico. Muy diferente que la praxis de Arabia Saudí, muy diferente del África subsahariana, muy diferente que el sudeste asiático. Han dado lugar a una forma de Islam enteramente única, homologable con Occidente, que le respalda una tradición cultural milenaria. No olvidemos que Irán tiene 3.000 años de historia, y ese trasfondo cultural del que hablaba al principio ha tamizado ese Islam chií. Ha dado una forma chií, además, no solamente chií, sino también un chií persa, si me permite la expresión, que es diferente que el chiismo que podemos ver en otros lugares del mundo. Por ejemplo, a modo de curiosidad, en el Líbano las mujeres chiíes van en camiseta y minifalda. Pero esto en la cultura persa no, porque no tienen esa tradición de llevar este tipo de ropajes. O es muy diferente al chiismo que se puede vivir en el Yemen, enteramente diferente. Porque esos trasfondos culturales han marcado de manera definitiva, por encima de la religión, los usos y costumbres de cada país. ¿Y el sunismo? ¿Qué particularidades tiene? Porque nos hemos centrado mucho en el chiismo y quiero hablar un poquito más del sunismo. Bueno, el sunismo desarrolla cuatro escuelas. Una de esas escuelas, ya hemos hablado antes, la Hanbalí, que se desarrolla simplemente en Arabia Saudí y en alguna zona más de Oriente Próximo, da lugar a lo que conocemos como el yihadismo. Luego ha habido una gran escuela malikí en África, que da un Islam bastante suave, mucho más suave quizá es el Islam Shafi'i del sudeste asiático. Han dado teológicamente un Islam que permite que cada persona, a través de la lectura del Corán, se circunscriba a aquel Islam histórico que predica Mahoma, y ante su muerte no han evolucionado, y el Islam chií sí ha evolucionado. Este para mí quizás sea la gran diferencia entre el sunismo y el chiismo, que el Islam ha ido explicando los avances de la historia, el sunismo no, pero por encima de todo, e independientemente de las escuelas, tenemos, insisto, los trasfondos culturales. Y entonces el Islam, en un país en donde no ha tenido trasfondos culturales, estoy hablando, por ejemplo, en África subsahariana, en donde se practica la ablación, la mutilación genital de las mujeres, esas cuestiones que vemos de los matrimonios infantiles, una serie de cosas los ropajes, el burka en Afganistán, una serie de elementos que eran culturales preislámicos se han seguido manteniendo, pero se achacan al Islam. Todos esos aditamentos son utilizados contra el Islam, pero no son islámicos, sino que han prevalecido de una cuestión anterior, después de la llegada del Islam, y que el Islam en esos contextos culturales lo ha permitido. Y eso hay que distinguirlo claramente, porque si no llegaremos al equívoco de creer que el burka es islámico, que la ablación de clítoris es islámica, que el matrimonio infantil es islámico, y nada de eso existe en el Islam, sino que existen países de mayoría islámica con un trasfondo cultural nulo o inexistente. Entonces, ¿por qué tú afirmas que el chiismo tiene posibilidades de ser un gran aliado de Occidente y no haces la misma afirmación con el sunismo?
Bueno, primero por cuestiones geográficas. Geopolíticamente nunca vamos a tener una guerra con Irán, nunca la hemos tenido por cuestiones de distancia. ¿No? Nuestros intereses y nuestros problemas son enteramente lejanos y no vamos a tener. Y todos los países que he remarcado que está el chiismo, no vamos a tener problemas con Azerbaiyán o con el Líbano. Están muy lejos. Están muy lejos y no vamos a tener problemas con ellos. Pero segundo, desde un punto de vista teológico, cuando ellos, las creencias y las prácticas no son tan distantes del catolicismo, fíjate en la fiesta de Asura, hacen incluso ritos, la máxima fiesta chií, en recuerdo de la muerte de Hussein en Kerbala, tienen pasos, sí, cualquiera que me vea me va a sacar punta lo que voy a decir, pero es verdad, tienen pasos de Semana Santa, cosas muy... tienen, como nosotros hacemos en Semana Santa, momentos de penitencia muy parecidos. Nuestra cosmovisión con el chiismo es parecida en la cuestión del final de los tiempos. Para ellos tiene que retornar, después de Hussein, siguió habiendo califas y el 12º se ocultó, desapareció. Y esperan la venida de ese califa, que es el Mahdi, que va a venir conjuntamente con Jesucristo para instaurar pues el paraíso en la tierra. Su defensa de la figura de María la Virgen, su defensa del propio Jesús, que sin reconocer, obviamente, su carácter divino, sí le reconocen una serie de cosas que ni el propio sunismo reconoce. Y con eso estoy hablando del Hezbollah también, de Ansarullah en Yemen, de Irán, por supuesto. Tienen toda una cosmogonía muy similar al mundo católico y que incluso la praxis de esa fenomenología religiosa se concreta en cuestiones que nos retrotrae a similitudes con el catolicismo de la España de los años 40 o 50, por ejemplo. La vida de España en los años 40 y 50 no dista mucho de la vida en Irán, en el Irán actual. Hay elementos indudablemente que los diferencia, el no consumo de alcohol o cualquier otra particularidad, pero la cosmovisión de la España tradicional, del mundo católico, con el mundo chií actual, es muy parecida. Te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que la inmigración islámica o que profesa el Islam es compatible con un Occidente cada vez más laico, cada vez menos identitario, cada vez más alejado de la espiritualidad? Hay dos circunstancias por las cuales el Islam crea un efecto refractario. Una es la historia. Nosotros, España se constituye luchando contra el Islam, y esto nos hace que cuando veamos el Islam nos tenga prevenidos. Y la segunda cuestión es la cuestión de la inmigración a la que tú haces referencia. España está sufriendo y ha sufrido muy de golpe la cuestión de la inmigración. La inmigración que tenemos... una gran parte de ella es de trasfondos culturales de mayoría islámica. Estoy hablando, en este aspecto, la mayoría es marroquí, después argelina, después senegalesa y después de Bangladesh. Son trasfondos culturales muy pequeños que causan una problemática bastante evidente. Relacionar inmigración con delincuencia no lo hago yo, sino que lo hacen las propias estadísticas, hay cifras al respecto, y además un tipo de delincuencia que aquí no hemos conocido. Aquí no conocíamos las violaciones grupales, ni conocíamos una fenomenología delincuentesca que se está produciendo en estos días. Esto causa un rechazo y una problemática dentro de la población autóctona, que reconoce que el culpable es el Islam. Pero yo creo que aquí está el error. Evidentemente la inmigración es un problema que hay que cogerlo por los cuernos. De no cogerlo, nos iremos por el bote sifónico de la historia, como le está pasando a Francia, al Reino Unido, a Bélgica. Es un problema. Si no se quiere reconocer, no hay nada que hacer, pero es un problema que tiene muchísimos problemas dentro. Y uno de los problemas procede de parte de gente que viene de esos trasfondos islámicos, que quieran imponer una serie de usos y costumbres, que muchos de ellos no son islámicos propiamente. Por un lado, esos burkas, esas ablaciones, esas mutilaciones genitales que se están dando en algunos casos. Por otra parte, la imposición de usos y costumbres puramente islámicos. España no tiene nada que ver con el Islam, se constituyó contra el Islam. Entonces, introducir elementos islámicos es una enorme distorsión. Por otra parte, vemos, o mucha gente ve,
que grupos poblacionales de estos, que no son fervorosos religiosos musulmanes, sino todo lo contrario, nos está viniendo lo peorcito de cada casa. Muchas veces, desde aquí siempre en este tema, recomiendo que sigan a Rubén Pulido. Enorme Rubén, un fuerte abrazo. Conoce la cuestión perfectamente y nos lo explica muy bien. ¿Y qué tipo humano nos está viniendo? ¿Lo mejor de cada casa o lo que no quieren otros países? Propios figuras destacables del mundo islámico llevan mucho tiempo denunciando o advirtiéndonos que nos está viniendo lo peor de cada casa, por no hablar de cómo Marruecos actúa en este punto. Marruecos muchas veces ha llegado a abrir prisiones y mandarnos a gente. Aquí en ese contingente humano no nos han venido ingenieros ni músicos, no, nos viene gente de la población penitenciaria que comete una serie de problemas que la gente, pues yo creo, partiendo de la base de que considero que es bastante tonta, llega a un punto la tontería que ya no se puede mantener. Y la gente lo está viendo en los barrios, en las grandes ciudades. Madrid, por no hablar de Barcelona. Barcelona ya es alucinante. Bilbao ha empezado hace mucho tiempo, Almería. Hay zonas rurales, no olvidemos el mundo rural español que está teniendo problemas con estas cuestiones. En Murcia y Almería, en zonas pequeñas, ya ha habido conatos de enfrentamiento a este respecto, porque nos vienen gentes. Pero ya solamente hablar de inmigración islámica no me gusta, no hablamos de inmigración cristiano-evangelista cuando vienen de Hispanoamérica. Meter ahí el elemento religioso yo creo que ya distorsiona per se la cuestión. Resumiendo, si nos vinieran, como vinieron en los 70, fortísimos contingentes de Siria y el Líbano, por ejemplo, que hoy en día ya están jubilados, pero han sido enormes médicos, gente con un estatus cultural alto, no había ningún problema. El problema viene cuando vienen gentes de trasfondos culturales nulos, escasos o inexistentes, como es el caso, y hay que hablarlo, de Marruecos, que nunca ha tenido un trasfondo cultural importante. Esto es utilizado por gentes para decirnos que es el Islam, pero no es el Islam. El problema son aludes de gentes que nos vengan de trasfondos culturales en donde no existe. Hubo un caso en Sevilla, por no seguir con esta cuestión, por darle fin, en donde un hombre mató y violó, y no sé por qué orden, a una mujer y le sorprendió a la policía comiéndose la mano. Yo desde aquí recuerdo que el canibalismo existe en el mundo todavía, no sé de las cuestiones de las novelas de Julio Verne, es que todavía existe. Y si aceptamos que nos vengan gentes con trasfondos caníbales, sin cultura, en donde están acostumbrados a matar con un machete así por 3 euros y este tipo de cosas, la problemática va a estallar o sí o sí. Y esto no vale solo para los países de mayoría islámica. Vienen gentes de Hispanoamérica que su trasfondo cultural es muy similar. ¿Tú crees en la hispanidad? La hispanidad fue un hecho maravilloso, el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América fue un hecho único en la historia, irrepetible y admirable. Cómo nos fuimos de allí fue lamentable, y admitir que unos señores del altiplano de Bolivia sean iguales que de Soria, estoy en contra. Yo respeto la historia, pero no respeto que se nos haga comulgar con ruedas de molino y decir que toda Hispanoamérica cabe en España. Primero por una cuestión física, no caben 30 personas en una cabina telefónica, los más jóvenes no sabrán qué es una cabina telefónica, pero no caben, en mi casa no caben 500 personas, en España no caben 500 millones de personas. Esto de entrada. Y dentro de eso que se llama hispanidad, desde el paso a la Tierra del Fuego, hay una diversidad enorme que no es tampoco una foto fija. Si hablaba de que el Islam no es una foto fija, tampoco lo es desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego. No es. Hay trasfondos de Hispanoamérica que son plenamente homologables y otros que no. Estoy de acuerdo. Yo soy fiel hispanista, pero para mí el hispanista es el que tiene esa cultura hispana, esa cultura católica, esa cultura cristiana, y evidentemente ha dejado atrás... Pero formulo una pregunta. Una persona que es de otra raza, que se llama Wilson, que es protestante y come empanadas tucumanas, ¿me pueden explicar qué tengo yo con él? Ahí lo dejo. Vale, o sea, tú estás en esa vertiente de no, o sea, pero es cierto que al final del día yo sí que defiendo que tengo más en común con un Wilson que tengo más en común con un Moja. Pues yo me he sentido en casa en el Líbano, no he ido a Hispanoamérica, pero... No has ido nunca. Pero a lo mejor en el altiplano me daría un ataque de nervios.
¿Por qué? Porque no soportaría muchas cosas que pudiera haber allí. Como por ejemplo. Bueno, entonces sí que al final acabo en prisión. Pero no, Si pero. quieres cortamos No, esto. no, 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 no. A ver, que esto No, está pero todo el que hable español, es hispano. Entonces hay mucha gente del Pirineo Ilerdense que no habla español. Hay gentes de Guipúzcoa que no hablan español y para mí son españoles. Luego el idioma no es la clave. No, es un conjunto. Filipinas no habla nadie español. Ya no son de la hispanidad. Yo creo que esa teoría del lenguaje, del idioma, como elemento galvanizador de la hispanidad, yo creo que hace quiebras, se quiebra por muchos lados. Es probable que haya que analizar con mayor profundidad qué es y qué no es, pero es un tema bastante... En Buenos Aires seguro que me siento en casa. Antes mencionabas al protestantismo. ¿Crees que ha sido positivo o negativo el protestantismo para la cristiandad en su conjunto? Fue la ruptura, fue el final de... Europa se llamaba la cristiandad, antes de llamarse Occidente y adorar otras cosas. Lutero, que pobre hombre, yo creo que Lutero no vio venir lo que venía detrás. Lutero, que la propia Iglesia Católica ha reconocido a Lutero hace poco, es una cosa, la ruptura, la reforma que quiso hacer Lutero, que luego llevó a hacerse la contrarreforma, es una cosa, pero lo que vino después fue enteramente funesto. Una ruptura en todo orden de cosas. Lutero reconoce el valor de la Eucaristía. Tiene una celebérrima discusión Lutero con Zuinglio, por ejemplo, que negaba la transubstanciación, la transformación del pan en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Y esto es una ruptura no solamente teológica, que podría interesar a pocos, sino que se transformó en otra cosa, y me explico. Luego lo que vino después, Calvino, y lo que vino después con toda esa amalgama de alucinados que se hacen llamar cristianos, que para mí no lo son, de sectas heréticas de Estados Unidos, que luego ya lleva a los testigos de Jehová y cosas enteramente delirantes, pues llevó a una mentalidad muy concreta. Son los padres del capitalismo, por ejemplo. Toda esa ruptura protestante propició el capitalismo, propició una manera de ser que antes viviendo para acá te decía, pues a lo mejor que estoy más a gusto en el Líbano que en Estocolmo. Pues sí, porque la manera de ser del Líbano es muy parecida, es el Mediterráneo, y compartimos muchas cosas, con Islam o sin él, y en Estocolmo es otra cosa, que viene propiciado por esa ruptura que llevó a cabo Lutero y todos los que le siguieron, que fueron peor que Lutero. Fue el final de la cristiandad, fue lo que llevó a guerras religiosas internas europeas, fue a justificar la Iglesia Nacional, la anglicana en Inglaterra, fue a justificar el final de una parte del catolicismo en una parte de Europa muy concreta, pues desde la mitad de Francia para el norte, y luego con esas pequeñas islas que pueda haber. De católicos como Polonia u otras cuestiones. El protestantismo fue la primera gran derrota del cristianismo en la historia. Fue el origen de muchos de los males, y meto al capitalismo dentro de ello, para el mundo. Fue la justificación de las políticas de Inglaterra, Estados Unidos después, que llevaron a cabo con esa colonización. Me hablabas de España, fíjate la colonización que hizo España, encomiable en muchos aspectos, y la auténtica barbarie que llevaron al mundo los británicos en sus formas inglesas o estadounidenses. La ruptura de Lutero fue el primer clavo en el ataúd de Europa. ¿Por qué consideras el capitalismo como algo funesto o algo negativo? Porque si tú analizas los datos, desde que el mundo es capitalista, el mundo es cada vez menos pobre. O sea, es decir, desde hace 100 años hasta ahora, la pobreza se ha ido disminuyendo progresivamente. Estos son datos, antes hablábamos de datos. ¿Hay un trasfondo más filosófico? ¿En qué te basas para hacer esa afirmación? Pero, ojo, te lo dice un tío que es cada vez menos capitalista. Es decir, yo tengo un progreso, yo no me afilio a ninguna idea, pero sí quiero preguntarte, ¿qué hay detrás de esa afirmación? Primero, que hay una trampa saducea de origen. Claro, yo vivo mejor que Julio César.
Cierto. Pero no por el capitalismo, sino porque ha pasado el tiempo. Y entonces ha habido unos avances sociales, unos avances materiales, por un lado, unos avances de todo tipo, y el hombre más rico de la antigüedad vive peor que yo, que no, yo no es que viva muy bien, por cierto. Pero vamos, te quiero decir, me pongo de ejemplo porque soy un matado. Claro, pasa el tiempo y tengo mejores ropajes que el emperador Ciro y puedo viajar en avión a Tombuctú y él no podía. Ha pasado. Entonces, el paso del tiempo hace que la gente vaya viviendo mejor. Esto de entrada. Segundo, el capitalismo. Eso de que el capitalismo haya hecho progresar, al fin y al cabo, a la humanidad, es discutible. La humanidad avanzó muchísimo sin el capitalismo. Luego, no es necesario el capitalismo para avanzar. Tercero, que hay un factor que me parece muy importante, que es que esa forma económica que conocemos como capitalismo prescinde de unas cuestiones humanas. Ahora los grandes prebostes del capitalismo se ríen de la justicia social. Yo no puedo aceptar ningún régimen, ninguna idea económica que prescinda de ayudar al débil. Ni filosófica, ni religiosa, ni de ningún tipo que deje a la intemperie a millones de personas. La máxima expresión del capitalismo es Estados Unidos, o siempre ha sido así. Ahora me dirán que es Singapur o algún dragón asiático, saldrá algún tonto tipo Pereira, otra gente de esta, contándome de estas cosas, pero siempre ha sido Estados Unidos, y Estados Unidos ha creado unas bolsas de pobreza horrible. La Madre Teresa de Calcuta, viajando a Estados Unidos, la Madre Teresa de Calcuta, para los más jóvenes también, recordarles que era una mujer que se dedicó a estar con los pobres de los pobres, con los más pobres de la India. Con los leprosos, con los marginados, con los que ya iban a morir, pues se quedó horrorizada de las bolsas de pobreza que había en Estados Unidos, y lo dijo públicamente. Es decir, el capitalismo produce una riqueza que se va concentrando en gentes muy concretas, cada vez en un número menor, y ese fenómeno se está dando, y es un punto de vista marxista que yo no lo soy, vaya por delante, pero es una realidad, y está dejando y excluyendo a millones y millones y millones de personas. Entonces muchas veces se dice, bueno, ahora hay menos pobres que hace 80 años. Hombre, faltaría que mandaría cojones que hubiera más. Pasa el tiempo y, lógicamente, esa riqueza que va consustancial al paso del tiempo también va llegando a esos desheredados del mundo. Pero aquí en España también se está dando este fenómeno. Entiendo que vivimos en un sistema capitalista. Uno me dirá, después de la ingesta de 7 carajillos, que vivimos en un régimen social comunista. Bueno, pues que la duerma bien y luego no hablamos. Y las diferencias económicas cada vez son mayores. Mucho mayores que cuando existía un sistema mixto, si se quiere, que podía existir cuando yo era pequeño, en donde no se prescindía de esa parte humana de la economía que explicaba que la vivienda pudiera pagarse en 5 o 7 años. Y no hoy, que es el sálvese quien pueda. Hablas de Franco. Hablo de Franco porque yo nací con Franco, lo siento. Si hubiera nacido con Asurbanipal, pues hablaría de Asurbanipal, pero claro, la política económica que existía bajo el régimen de Franco en su última parte, porque yo nací muy al final, claro, y lo que todavía se derivó de aquello era mucho más humano que lo que es hoy, y propiciaba la existencia de la clase media, que hoy no existe. Y propiciaba que un funcionario, mi padre, un funcionario del Estado con un sueldo muy normal, mantuviera 7 personas y nos fuéramos de veraneo a un chalet todo el mes de agosto a una cala privada en Ibiza, porque no teníamos pueblo. Y viajáramos y no ganaba mucho dinero, ni mucho menos. Y esto lo he visto, y todos fuéramos a la universidad, y todos los 5 o los 4 hermanos. Mi hermana mayor no pudo ir. En fin, había una cohesión, y el tercero del régimen vivía paré con paré. Yo vivía en la calle Virgen del Puerto, que cualquiera que conozca Madrid verá que es una calle enteramente normal al lado del río. Pues paré con paré vivía el tercero del régimen, porque el presidente del gobierno vivía en su casa, no tenía un palacio. Habrá que aclarar también. Es decir, un régimen que atienda, que sea de mercado o con mercado. Un régimen con mercado, no un régimen de mercado. Un régimen que exista el mercado, pero que atienda a las respuestas sociales necesarias en un sistema. Eso es en el que creo. No en el capitalismo, que es el sálvese quien pueda. Entiendo perfectamente. Te quiero hacer un par de preguntas cortas. ¿Cuál crees que es la mayor mentira histórica que se nos ha vendido como cierta? Hay muchas mentiras históricas. Vea, enuméramelas por orden de las más gordas. Me viene Nerón, por ejemplo, a la cabeza, que fue un buen gobernante,
nos lo han tildado tocando la lira mientras arde Roma y este tipo de cosas. No, y pobre hombre, Ricardo Corazón de León, que era un auténtico miserable, y han pasado a las películas de Robin Hood como el gran tal. Recorriendo la historia, esto nos lo encontramos en todo lo orden de cosas. El siglo XX quizá es el momento en el que la propaganda, los medios de masas, son utilizados para engañar masivamente. Y entonces aparecen grandes mentiras a lo largo de este siglo XX. Fíjate lo que está sucediendo con la guerra civil nuestra y el propio régimen de Franco, que ahora hay una reinterpretación y se están utilizando los medios para contarnos unas cosas que los que lo hemos vivido sabemos que es mentira, pero ya quedamos muy pocos, y la gente que vivió la guerra yo creo que no queda nadie. Entonces nos pueden contar lo que quieran. La Segunda Guerra Mundial quizá ha sido el tema que más se ha mentido, sobre el que se ha vertido más basura, más intencionalidad, y del que ha estado viviendo el mundo de las mentiras de la Segunda Guerra Mundial para justificar el mundo que vino después. Y quizás sea el tema sobre el que más mentiras se han vertido. Yo ahí quería hablar contigo y lo quiero hilar con Irán. Antes dijiste que Irán se le puso así por simpatía con Hitler, sí, tierra de arios. Quiero que me desarrolles un poquito esa historia y qué papel jugó la Alemania nazi en Oriente Medio. Bueno, Alemania ha tenido fortísimas simpatías en Oriente Próximo. ¿Alemania actual o la Alemania nazi? Alemania como Estado. Fíjate, por ejemplo, en Damasco está la tumba de Saladino. Y, Saladino, el que tuvo la guerra con el rey Baduino, ¿no? O sea, Saladino el que reconquistó Jerusalén de los templarios. Y expulsó a los cristianos. Acre fue la última ciudad de Oriente Próximo cristiana, desde las cruzadas, que también las cruzadas es otra mentira de la historia, no porque no existían ni nada parecido, sino que las cruzadas no fue para recuperar los santos lugares, sino que fue para terminar con las iglesias orientales, seguramente. Pero Saladino, bueno, pues el gran héroe que era kurdo, y unificó a una gran parte de ese mundo islámico, expulsa a los cristianos y es un héroe en todo Oriente Próximo. El mausoleo, el sarcófago de Saladino, el emperador Guillermo lo hizo de mármol y así estaba expuesto. No sé si Al-Sarraj lo ha destruido o a cualquier cosa, pero así estaba y se podía ver, y yo he estado. Alemania siempre tuvo unas simpatías muy fuertes en la zona. Fue ya con el Kaiser... El emperador Guillermo de Alemania, ¿verdad? Sí. Es el previo a von Bismarck. Es después. Es justo después, ¿verdad? Después de la unificación alemana, Guillermo II es el que regala... a ver, que a mí me gusta la historia, algo entiendo, pero no lo tengo todo tan hilado. La historia de Alemania, pero tuvo una enorme relación siempre en Oriente Próximo. Es el que construye o ayuda a construir una red de ferrocarriles en Irak, por ejemplo. Esto se explica básicamente por que toda esa zona estaba bajo la influencia o el dominio británico. Irak lo estuvo de una u otra manera hasta la Primera Guerra Mundial. El Líbano, Siria, Jordania, Palestina, el propio Egipto de otra manera, bajo la forma de un mandato, y estaba bajo el poder británico. Como siempre Alemania ha sido enemigo de Gran Bretaña, pues había una gran simpatía esperando la liberación de toda esta parte del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, el eje, tanto Italia en el norte de África como Alemania en Oriente Próximo, pues en todos los países, yo creo que no hubo ningún país de Oriente Próximo que no hubiera manifestaciones en favor del eje. Y unos u otros se intentaron levantar. Hubo movimientos en todos los países, estoy recordando, pero desde Omán hasta Turquía, una cosa tremenda. En el caso de Irán no hubo una relación directa, pero sí que ya nos metemos en cuestiones espinosas como el nacionalsocialismo, levantó enormes simpatías. Hitler fue portada de la mayor revista estadounidense del momento en los años 30, 33, 34, 35, hasta el 36, hasta la Olimpiada de Berlín. Las simpatías por Adolfo Hitler recorren todo el mundo. Y en Oriente Próximo también. En ese contexto es cuando en el año 35 se cambia el nombre que decía de Persia. En el devenir, en todas las historias de la Segunda Guerra Mundial, no se habla de Oriente Próximo, pero hubo batallas, hubo guerra.
Siria se levantó, Siria estaba bajo el mandato francés, se levantó, en el Líbano hubo guerras, en Irak también se levantó, incluso mandó, pero lo que mandó Alemania, piénsese que estamos hablando del año 41, en junio es cuando se empieza la ofensiva contra la Unión Soviética, el plan Barbarroja es el 22 de junio del 41, pues en torno a ese momento creo que mandó 4 o 5 aviones a Irak, Alemania, o sea, no pudo ayudar, pero sí hubo, por ejemplo, una legión árabe, hubo voluntarios, piénsese que Alemania conformó el ejército más grande de voluntarios de fuera del Reich. Las Waffen-SS llegaron a tener 1 millón de voluntarios. Parte de esos voluntarios, una parte proporcional, fue del mundo islámico. Había de Bosnia muchísimos, hubo de Irak, hubo hasta de la India, unidades dentro de las Waffen-SS, ataviados con los sikhs, eran muy poquitos, pero llevaban su turbante, los del norte de África llevaban su fez, con sus propios ¿Y por qué se alistaron para combatir por el colonialismo británico? Contra la opresión inglesa y francesa de esa parte de Oriente Próximo. Esperaban que con la victoria del Eje fueran independientes. Perdió Alemania y no pudo ser. Vale. Mira, esa parte de la historia yo no me la conocía para nada. Para eso estoy yo aquí. Vale. Perfecto. ¿Por qué crees, cuál es la mayor mentira dentro de la Segunda Guerra Mundial que se nos ha vendido? Porque a día de hoy uno se pone a analizar las mentiras que te cuentan de cosas que estás viendo en 4K, las estás viendo en alta definición, en cámara, y te dicen, no está viendo un genocidio en Gaza. Y dices, ¿cómo no está viendo un genocidio en Gaza? Es decir, yo no soy el típico rojo pro-Palestina que tiene un lavado cerebral y sale a protestar. No, yo analizo las circunstancias y con base a lo que yo veo tomo una decisión y mi criterio es el que me dictamina si algo está bien o está mal. A día de hoy me niegan que se esté intentando limpiar étnicamente a Gaza. Me lo niegan. Y yo lo estoy viendo. Hay vídeos de soldados israelíes matando niños, jugando a francotiradores. Es decir, es bastante turbio lo que se está viendo en 4K, y cualquiera que tenga ojos puede verlo. Esto no es un tema de izquierdas ni de derechas, esto es un tema de humanidad. ¿Quién me dice a mí que no me mienten con lo que ocurrió hace 80 años? Bueno, es que se nos ha mentido lo que ocurrió hace 80 años. Para empezar, no sé, habría muchas mentiras dentro de ese capítulo que hemos conocido como la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Estoy pensando en el bombardeo de Pearl Harbor. Fue real, claro que el 7 de diciembre bombardea a Japón, pero lo que no se cuenta es que estaba con sanciones, enteramente rodeado Japón, se le provocó y los Estados Unidos sabían del ataque y retiraron sus portaaviones, y lo que bombardearon fue chatarra que tenían allí. Pues se mintió, se nos ha ocultado que durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra comete un genocidio en la India matando a 7 millones de personas. 7 millones. 7 millones de personas, y en Irán otras tantas, ordenadas ambos por Churchill. Y Churchill hoy tiene una estatua al pie del Parlamento en Londres. Un ser enteramente nefasto donde los haya. Se nos ocultan muchas cosas y otras se nos deforman. Quizá una de las conclusiones, una de las derivaciones de estas mentiras que se utilizará después como justificación de la existencia de Israel es el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Que es mentira, quiero decir, es mentira la idea de que esté justificado, es mentira que esté justificada la existencia de Israel por el genocidio, porque la idea de Israel es muy anterior, es de los años 20. Luego, aunque no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, Israel se hubiera constituido de la misma manera. Pero además, la manera, el modo, las formas y todos los detalles que nos han dado del Holocausto son cuestionables, son profundamente cuestionables. Pero reforzaría la narrativa de que los judíos necesitaban un lugar donde ir. Los intentos por colocar a los judíos en alguna parte del mundo, que hubo muchos lugares donde se pensó, se hubiera dado independientemente del Holocausto y de la propia existencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero crear que la idea de que el Holocausto fue realizado, esos 6 millones de judíos asesinados en cámaras de gas de manera industrial, justificarían y reforzarían las narrativas
que darían lugar a la existencia de Israel. Sobre este hecho histórico, pues se ha deformado, se ha mentido. Muchos historiadores israelíes y literatos ponen en solfa la existencia del Holocausto de la manera que se nos ha explicado. Por ejemplo, porque yo me gustaría investigarlo. Bueno, remitirte al libro de Finkelstein, de la industria del Holocausto, por ejemplo. De cómo Finkelstein. Sí, Finkelstein. Es el rabino Finkelstein, ¿verdad? Totalmente antisionista. Es antisionista, no sé si es rabino, pero... Creo que sí es rabino. Pues peor para él. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué peor? Bueno, no, él sabrá, yo no sé, yo no soy judío. La cuestión es que muchos autores, Ilan Pappé, un grandísimo autor israelí, judío, antisionista, y otros muchos cuestionan que el Holocausto se haya producido de esa manera y critican profundamente los réditos que ha producido el Holocausto para justificar la existencia de Israel. Esto es una realidad. ¿Sabes? Mira, ¿sabes a mí qué es lo que más me timbra la cabeza? Que cuando alguien quiere cuestionar cualquier evento de la historia, se quiere cuestionar que hubo una reconquista de la cristiandad aquí, se quiere cuestionar que, yo qué sé, la guerra civil desde ambos puntos, no, solo está el relato de la memoria histórica. Todo es cuestionable, todo es revisable, sí. Pero cuando se habla de este tema concretamente... Ojito, que hay penas de cárcel. Claro, claro. Eso es lo que me hace a mí saltar la liebre y eso me hace querer saber más. Oye, y encima yo también he investigado y ha habido muchos judíos. Sí. Comprometidos con la verdad. Sí. Que han dicho, oye, a mí esto no me cuadra. Hay cosas que no cuadran, indudablemente. Como por ejemplo. Bueno, pues la cifra de los 6 millones, por ejemplo. Hoy, remitiendo a estadísticas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, no dan los números entre esos supuestos 6 millones y la gente que luego abandonó Europa. Hay circunstancias, pero la cuestión mollar en este punto es precisamente eso. Toda la historia, por ser parte de la ciencia, la historia es una parte de la ciencia y es revisable. No sería admisible que nos dijeran, no se investiga nada más de física, esto es inamovible. Bueno, pues vamos a ver si se siguen cumpliendo los principios de Newton y este tipo de cosas. La historia es revisable, por definición. Lo que hoy entendemos como verdad histórica, antes he dicho que Nerón pues igual aparece algo que demuestra que Nerón efectivamente, era un dictador horrible y que mataba a mucha gente y disfrutaba tal. Pero hasta el día de hoy lo que se sabe de Nerón es que se arrepintió de la primera... Se arrepintió, dijo, ojalá no hubiera aprendido a escribir cuando firmó la primera sentencia de muerte, por ejemplo. La historia es revisable, se tiene que dejar investigar, pero hete aquí que en cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, en concreto del Holocausto, no son revisables y aquí en Europa está prohibido incluso cuestionarlo. En España no es delito, lo siento, no creerlo o cuestionarlo. Lo fue durante un tiempo con la intromisión, con la imposición del Código del 95, pero eso se modificó. Lo que es delito en España es justificar o jactarse o reírse o alguna cosa de este tipo de un holocausto. Han impuesto incluso esa palabra, de un genocidio. Pero no negarlo o no investigarlo. Y aquí en Europa se ha prohibido la investigación de este hecho puntual de la historia, que es lo que se ha conocido como el Holocausto. Esto es lo que no es admisible. Cualquier hecho histórico es investigable. Y en el momento en que un hecho histórico, Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guaraní, y no hay más cojones. ¿Usted quiere investigar y decir que llegó a Chipre con una botella de coñac? Pues demuéstrelo, pero no me prohíba decir una tontería. Las tonterías se refutan. Usted dice una tontería, yo se la refuto con documentos y datos, pero que se prohíba hablar de un hecho histórico concreto ya nos hace sospechar otras cosas. Y aparte, creo que hay un genocidio contemporáneo. Muchos. Hay un genocidio, pero que es bastante peor. Y es el genocidio perpetrado por los bolcheviques, por la cúpula bolchevique. Por ejemplo. En los gulags y sobre todo a personas cristianas. Sobre los cristianos se han cometido varios genocidios en la historia y no ha importado a nadie, no se les ha dado esos pábulos, no se les ha hecho películas, no dan el coñazo día sí, día también. Hablas de ese genocidio, pero podríamos hablar del genocidio armenio, de los turcos, podríamos hablar de otros genocidios que no son nada conocidos. Cristianos los armenios también. Sí, cristianos armenios, por supuesto. Armenia es el primer país cristiano de la historia, con una
liturgia propia, es una iglesia autocéfala que ha dado un cristianismo propio, enteramente aceptable, por supuesto. No se conoce absolutamente nadie en Occidente el genocidio del Saifo, que fue a cristianos caldeos y armenios y sirortodoxos llevados a cabo por los turcos y por los islamistas kurdos. Pues no se habla de esas cosas porque no se quiere conocer, porque eso no interesa, porque de eso no se va a sacar provecho, porque de eso pues no gusta hablar, porque al final encontraremos, antes te hablaba de 7 millones en Irán y otros 7 millones. Eso sí está documentado. Eso está documentadísimo, los genocidios o el genocidio cometido por los Estados Unidos en Filipinas, o en fin. Pero todo eso no interesa saberlo y al final llegaremos a una triste conclusión, que vale más la vida de unas personas que de otras. Esa es la conclusión a la que llegamos a día de hoy. Tristemente es esa, porque 7 millones de iraníes valdrían lo mismo que 7 millones de otro tipo de etnia, pero parece ser que no. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde viene el poder del relato? ¿Por qué controlan tanto la narrativa? ¿Por qué hay tantas películas hablando de lo que sufrieron el pueblo elegido durante la Segunda Guerra Mundial y sin embargo poco se habla de que los bolcheviques arrasaron con la Rusia cristiana? ¿Por qué se sabe lo de la Segunda Guerra Mundial? Todo el mundo lo tiene aquí grabado, sí, y no lo de Armenia. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese poder narrativo? ¿De dónde viene esa capacidad de controlar el mundo y las mentes que la habitan? Para mí hay dos explicaciones. Uno, porque hay un odio al cristianismo bastante evidente. Hablamos constantemente del yihadismo, de este tipo de cosas, pero no hablamos de las políticas anticristianas que se están desarrollando en suelo europeo, por ejemplo. Hay un odio al cristianismo bastante claro. Y por otra parte, el hecho concreto que me preguntas es que los medios de comunicación, los medios audiovisuales, el cine, ha estado en manos de gente que le interesaba propagar esa idea para justificar la existencia de Israel, para seguir cobrando a día de hoy en conceptos de indemnización por parte de Alemania, por ejemplo, en reparación de aquel genocidio, e interesa que es refrescar eso y que se hable de eso continuamente. Gente que no sabe una palabra de nada, sí sabe la existencia del holocausto judío, pero desconoce no estos genocidios, no, desconoce hasta la existencia de Cantinflas, seguramente. Que da igual de lo que hablemos, no saben de nada. Entiendo, Carlos. Yo te quiero hacer ya la última pregunta para ir terminando. La creación de Israel. Antes has afirmado que la creación de Israel era inevitable independientemente de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Tú crees que si hubiese ganado el eje Israel se hubiese creado igual? Ojito, ¿eh? Sí, pero no en Israel. O sea, Israel no hubiera pasado a ser... hubo relación, aquí vendrá alguno haciendo comentarios, haciéndose el intelectual, de la relación entre el Tercer Reich y los movimientos sionistas. Fueron reales, pero fueron reales para ubicarles en otra zona. Madagascar, ¿cierto? El plan Madagascar, de eso se habló de... Los acuerdos de Avara también, tengo entendido. Sí. Incluso en Palestina tuvo cierta relación, pero jamás se hubiera implantado en Palestina. No porque prevalecía el apoyo de esa legión árabe, la relación que tuvo Adolfo Hitler con el muftí de Jerusalén, con una serie de cosas que no hubieran hecho posible que se implantase en Palestina el Estado de Israel como lo conocemos. Hubiera sido en otra parte del mundo. Ha habido repúblicas judías dentro de la Unión Soviética en el Asia Oriental, al norte de Mongolia, sitio muy apropiado. Esto ha existido, pero no reubicarle a una gente 2000 años después en un sitio que no le corresponde. Pues fíjate si algún iluminado quisiera reconstruir el Imperio Romano. Pues algo parecido es lo que se supone que exigen estas gentes, porque con argumentos tan sólidos como que se lo prometió Dios. En fin, alucinante. Totalmente. Para una persona cristiana, evidentemente, que crea que evidentemente esa tierra se la prometió Dios, ¿tú qué les dirías para convencerles del daño que causa en esa región y en el mundo en general la creación de Israel? Bueno, hemos girado varias veces sobre un punto muy interesante, que es que hay gente que relaciona el Israel bíblico con el Israel actual. A esa gente habrá que decirles que el Israel actual no es el Israel bíblico. Hacer esa relación es un auténtico disparate, una alucinación
y es lo que se está asistiendo hoy en Israel. A esa gente decirles que una cuestión es el Israel bíblico, el pueblo de Israel, todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, y otra cosa es la creación sionista de una idea colonialista, etnocéntrica, y con todo lo que ha derivado luego, que es la entidad sionista, el Estado de Israel, que no tienen nada que ver. Y aquí no solamente hablamos de judíos y tal, hablamos de evangélicos, hablamos de personas que hablan del judeocristianismo, hablo de todas las personas que sin ningún tipo de criterio relacionan el Israel bíblico con el Israel actual. No tiene nada que ver. De hecho, muchísimos judíos pero muchísimos están en contra de eso que ya conocemos como Israel. Es incluso una blasfemia la Constitución, con la religión judía en la mano, la Constitución de Israel, mientras no haya llegado el Mesías. Es una auténtica blasfemia. Pero el sionismo, que no tiene nada religioso, que luego ha utilizado la religión u otras religiones para hacer y deshacer, lo que quería era la constitución de un Estado etnocéntrico que fuera el portaaviones de Occidente en esa parte del mundo. Solo puede traer desgracia la existencia de Israel. Muchas veces, y con esto termino, se me dice ¿qué solución hay? Yo no tengo la solución de Oriente Próximo, válgame Dios, pero desde luego sí sé una cosa, que podrá desaparecer Palestina, está a punto de hacerlo, podrá desaparecer la Siria de Bashar al-Assad, han desaparecido muchas cosas, pero el problema sigue. Solamente la paz llegará a Oriente Próximo cuando desaparezca Israel. ¿Y qué solución le damos a los habitantes del mismo? Que se vuelvan de donde vinieron. Porque venían de Polonia, de Estados Unidos, de Rusia, de Hungría, que vuelvan a sus casas. O que se queden si quieren. Pero eso no puede llamarse Israel. Joder, tiene difícil solución este conflicto. Muy difícil. ¿Cómo crees que termina esta película? Tu opinión personal. Esta película, Irán, Israel, Líbano, Siria... ¿Cómo se solventa esto? ¿Cómo crees cuál es el final de la película? Porque yo como cristiano creo que estos son tiempos bíblicos. O sea, yo creo que esto trasciende a lo material, esto trasciende a la geopolítica. Esto para mí es ya un tema más metafísico. Por un lado está la cuestión de Oriente Próximo. Está constituido para que estén en esta situación por siglos. Esto se ideó que fuera así. Yo ya he dicho que hasta que no desaparezca Israel no va a haber paz en la zona. El capítulo de Irán es un capítulo dentro de toda esta historia. Yo creo que se va a mantener Irán, va a salir victorioso de esta guerra, que habrá una guerra futura, no mucho tardar, entre Israel y Turquía seguramente, y siempre estaremos hablando de guerras, de historias y de este tipo de cosas. Ahora, la cuestión del final de los tiempos, que es de lo que estás hablando, creo que entrevistaste a una persona que está en privado, dice que sabe la fecha del final de los tiempos. Bueno, yo recordemos solo una cosa, que a Jesús le preguntan cuándo va a llegar, cuándo va a ser eso, y dice que solo mi Padre lo sabe. El mismo Jesucristo no lo sabía. Yo no voy a ser más que Jesucristo ni voy a intentar interpretarlo. Para eso están los estudiosos de la zona de la cuestión, que llevan 2000 años y no han llegado a ninguna conclusión. Pero hay gente que tomándose un café te dice cuándo va a ser el final de los tiempos. Hay gente que te la dice, te la dice, sí. Esto es impresionante. Yo, bueno, no sé. Yo es que tengo aquí una visión un tanto que hay varias cosas que se escriben en el Apocalipsis que están ocurriendo ahora. Evidentemente eso puede ser que queden 100, 200 años. Será cuando no lo esperemos. Dice, estar atento porque vendrá como el ladrón en la noche. No sabremos. Cuando pensemos que va a ser, es cuando no va a ser. Totalmente. Esa es la gracia del asunto. Entonces, pero para quedar claro, ¿tú crees que Israel también va a prevalecer? O sea, Irán va a ganar la guerra. Sí. Pero Israel va a seguir existiendo. Tristemente sí. Ojalá fuera el final de Israel y entonces sería una de las soluciones de esa parte del mundo, conjuntamente con la refundación de algunas fronteras y otras circunstancias. Pero no, Israel va a seguir existiendo Irán, y vamos a seguir hablando de esto a lo mejor otros 100 años. Sí, otros 100 años. Bueno, pues muchas gracias por venir, Carlos. Un placer estar aquí. Además, el sitio no lo ve la gente, pero es precioso. Sí, ¿no? Pues mil gracias por venir. Es un programa extremadamente polémico. Buru tiene que poner pitidos a ciertas palabras, amigo mío. Bueno. Y espero que a la gente lo disfrute y sobre todo espero que la gente lo escuche con mente abierta. Aquí entrevistamos a todo tipo de personas y me siento el día 14 con un rabino, ¿vale? Quiero que lo sepáis que me voy a sentar con un rabino porque me ha escrito un mensaje que yo soy... Bueno, no me escribió un mensaje en ningún tipo de mala intención, verdaderamente, he de reconocerlo, y quiero que sepáis que me estoy dispuesto a charlar con él porque quiero saber su visión de las cosas, quiero
decirle por qué yo pienso lo que pienso y evidentemente estos temas de conversación me traen más problemas que soluciones, pero lo que le decía, mi compromiso es con la verdad y por desgracia no la puedo ocultar, no puedo no hablar de esto y no puedo ser un cobarde y mirar hacia otro lado, ¿vale? Porque la realidad es una y se impone sola. Mil gracias, Carlos. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de terminar? No, ha sido un placer estar contigo y que de verdad que la gente investigue, que consulte las fuentes, muchas de las cosas que he dicho evidentemente y hacen bien en no estar de acuerdo, pero que lo investiguen, que ahonden en las cuestiones, que no se traguen las narrativas que salen en los telediarios y en este tipo de cosas, que hay que leer y hay que viajar y hay que investigar las cosas. Cuando se viaje, se lea y se investigue, se tendrá un criterio propio. Pues mil gracias, Carlos, y esto ha sido todo por hoy, damas y caballeros. Nos vemos en el próximo episodio de La Factoría.